Muchas gracias. Es para mí un gran placer estar con ustedes hoy. Sobre todo porque voy a hablar sobre algo muy cerca de mi corazón. La creatividad es algo que nos reúne aquí hoy. La mayoría de las personas pensarían que la creatividad y los alimentos no están conectados, pero sí existe una conexión muy fuerte. Por este motivo, como una estudiosa de la física cuántica, he dedicado mucho de mi vida intentando comprender qué ha pasado con nuestro sistema alimenticio. Para mí, me di cuenta del problema en 1984. En el año 84 sufrimos mucha actividad terrorista en la tierra del Punjab, la tierra de la Revolución Verde. Y este es el término que se utiliza para describir algo que realmente no era muy verde ni revolucionario, simplemente la agricultura industrial, exportaciones hacia países como la India. Y la Revolución Verde consiguió un premio Nobel por la paz, pero miles de personas murieron en Punjab debido a la violencia en dicha región. Y me vi obligada a intentar entender por qué la narrativa no correspondía con la realidad. Al final de ese año, también sufrimos otro incidente trágico. Quizás el accidente industrial más grave de la historia humana, el desastre de Bhopal, una pérdida de gas procedente de una fábrica de pesticidas de Union Carbide que ahora pertenece a Dow Chemicals. Como consecuencia, 3.000 personas murieron esa misma noche y 30.000 personas han muerto desde entonces. Por lo tanto, si sumamos Punjab y Bhopal en 1984, estamos hablando de 12 equivalentes a ese 11. Y esto realmente me sorprendió, me chocó. Empecé a pensar en exactamente lo que estaba pasando. Y la primera cosa que me di cuenta era que la humanidad ha conseguido restringir su percepción de forma tremenda a través del monocultivo de la mente. Se encoge el cerebro, usted hablaba del cerebro, y se encoge el cerebro para solo ver un monocultivo, y después se aplica dicho monocultivo en el resto del mundo. Consumimos 8.500 especies de plantas, pero la Revolución Verde solamente se centraba en el arroz y el trigo, y la segunda Revolución Verde se centra exclusivamente en 4: maíz, soja, canola y algodón. Antes teníamos 200.000 variedades de arroz en la India. No obstante, esto ya ha desaparecido. Como consecuencia de la Revolución Verde, solamente se cultivaban los tipos de arroz con altos rendimientos, pero realmente no ofrecían este rendimiento alto. Básicamente, redujeron los tallos para poder incrementar la proporción de granos de arroz. Como consecuencia, desplazaron la diversidad, algo que es muy importante para la dieta india. Las semillas, los frutales y todos los bosques. Y yo realicé unos cálculos entonces y he vuelto a hacer cálculos desde entonces. Los monocultivos tienen un nivel de producción muy inferior, pero se conocen como de alto rendimiento, porque nosotros solo medimos y observamos lo que nosotros queremos ver. De hecho, las mujeres o el conocimiento de las mujeres es precisamente lo que ha mantenido esta agricultura que se basa en la biodiversidad. Gran parte de mi investigación en los últimos 25 años y mi trabajo a través de Naftanya, que es el movimiento para la conservación de las semillas, se dirige a la conservación de la biodiversidad. Y la biodiversidad significa simplemente la diversidad de especies. Nos dicen siempre que tenemos que destruir
las especies, que tenemos que destruir la naturaleza para conseguir más alimentos. Pero no es verdad. Conforme más conservemos las especies, más alimentos tendremos. Y conforme más conseguimos conservar el suelo y las especies, conseguiremos más fertilidad. De la misma forma que hay que fomentar la creatividad en el cerebro humano. Y las interconexiones entre las especies funcionan para crear esta abundancia en la naturaleza. Que de esta forma estas especies pueden conseguir nutrientes a unos millas o kilómetros de su lugar. Y esto es un campo de la ciencia nueva que está emergiendo. Y el conocimiento que tienen las personas es muy importante. Conforme reforzamos estas conexiones y enlaces en la naturaleza, pues la naturaleza puede funcionar para nosotros. Tendremos más especies en equilibrio para poder controlar las plagas. Hoy en día tenemos un sistema más reduccionista y lo utilizamos para decir que conseguiremos más alimentos a través de la ingeniería genética. Por una parte se dice que esto es un campo líder en cuanto al conocimiento, pero realmente no es así. Estamos infringiendo las leyes biológicas. En la biología sabemos que todo está conectado, pero la nueva disciplina biológica es el estudio de la genética de las epidemias, es decir, que los organismos se construyen mutuamente, que no tenemos genes fijos, inmutables. Eran creencias convenientes, pero no funcionan. Y solo hemos utilizado dos rasgos o características a través de la ingeniería genética en 20 años de la comercialización de los organismos genéticamente modificados. Cultivos que son resistentes a las pesticidas. Debemos destacarlo, porque lo que hacen es matan a todos los cultivos con la excepción del cultivo tolerante. Y después tenemos los cultivos con los que cogemos una toxina que introducimos en la planta. El maíz que se cultiva en España, y España en Europa es el país con el nivel más elevado de producción de maíz genéticamente modificado, contiene este rasgo, este carácter. Este tipo de cultivo, pues el objetivo era controlar el trigo. Lo que tenemos hoy en día son supertrigos con 5,4 millones de acres en Estados Unidos que no se pueden cultivar hoy en día debido al cultivo, a la extensión de este tipo de trigo. Cuando se introdujo este tipo de algodón, el bollworm, que es un gusano, ya es resistente a esta pesticida. Y hemos creado plagas nuevas y se están utilizando 13 veces más en cantidad de pesticidas. Pero esto tiene mucho que ver con los patentes. Los patentes producen canones o ingresos para los agricultores, pero hoy en día esto cuesta 3.600 rupíes. Y el componente son 2.400 rupíes. Tenemos semillas no renovables 13 veces más en cuanto al uso de pesticidas y, por lo tanto, los agricultores se están endeudando cada vez más. Yo en la India trabajo en muchos campos, sobre todo en este fenómeno de los suicidios entre los agricultores. Antes los agricultores no se suicidían. Antes, después de las sequías o las inundaciones, volvían a sus campos, pero hoy están endeudados con las empresas de producción de las semillas. 200.000 agricultores se han suicidado en los últimos 200 años. Y el concepto de patentar la vida es para mí una violación de dos creatividades muy importantes e increíbles en nuestro mundo. En primer lugar, la creatividad que engloba la diversidad, porque las diferencias de cada especie es parte de esta inteligencia y creatividad de la naturaleza. Y la segunda creatividad es la creatividad de las culturas indígenas. Mi cultura ha evolucionado y el uso de una planta Azadirachta indica para controlar las plagas. Pues después de Bhopal se lanzó una campaña para decir no más Bhopal y para plantar o cultivar esta planta.
el NIM. No obstante, he visto que se ha patentado esta planta para el uso en el control de plagas. Este fenómeno de apropiarse de los conocimientos existentes, de apropiarse de la biodiversidad existente, además la creación de las grandes empresas y los países ricos, lo defino como la biopiratería, es decir, la piratería de la biodiversidad y del conocimiento asociado con dicha biodiversidad. Por lo tanto, esto fue un caso con W.R. Grace y el gobierno de Estados Unidos, la USDA. Seguimos este caso durante 11 años y ganamos el caso en los juzgados. Para nosotros se trataba de defender la integridad de la creatividad de nuestra cultura y nuestra civilización. En 1998, una empresa de Texas anunció que había inventado un tipo de arroz que cultivan en la valle donde yo vivo, el arroz basmati, que quiere decir la reina de los aromas. Y esta empresa de Texas decía que la altura de la planta y el grano, incluso su aroma, era suyo. Ganamos ese caso también. Un trigo con un bajo nivel de gluten también fue patentado por Monsanto, que es la empresa que posee un 95% de todos los cultivos genéticamente modificados. Entonces tuvimos que luchar contra estas empresas. Nuevos patentes basados en la piratería incluyen coger las semillas cultivadas por los agricultores en base a la naturaleza de los agricultores, que puede tolerar las extremidades climáticas, los huracanes, las inundaciones, las sequías. Hay 100.000 patentes nuevos para variedades resilientes al cambio climático y estamos preparando una estrategia colectiva a nivel global para luchar contra esto. Acabamos de terminar una encuesta, un estudio de otros ejemplos de biopiratería. Y mi oficina decía que simplemente no podíamos hacer más. Teníamos 9.000 patentes en plantas medicinales en el sistema de conocimientos en la India. Mientras que estemos aquí en esta conferencia sobre creatividad en Málaga, se está celebrando una conferencia internacional de las partes de la Convención sobre Biodiversidad en Nagoya. Y este es el tratado que salió de la Cumbre de la Tierra, igual que el tratado sobre el cambio climático. Uno de los puntos más importantes en la conferencia de Nagoya es cómo frenar la biopiratería. Hay países como la India y otros países del tercer mundo que han presentado una propuesta que para mí parece muy legítima. Es decir, cuando tenemos un patente, es decir, que nos apropiamos de una invención, básicamente nos apropiamos de un derecho a nuestra creatividad. Y si lo hacemos, tenemos que indicar dónde conseguimos el material biológico, dónde hemos obtenido esta biodiversidad y dónde hemos conseguido este conocimiento. Se trata de divulgar esta información. Todos los países ricos, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, todos dicen que no van a aceptar este concepto de la divulgación de información. Básicamente están diciendo que van a robar los conocimientos de los pobres y la biodiversidad de los pobres. Dicen que van a frenar su creatividad, van a apropiarse de la creatividad de estos pueblos y van a utilizar sus plantas para medicinas o para semillas. Por este motivo, yo he creado el movimiento Navdaya, un movimiento que básicamente se centra en la conservación de semillas. Pero no es eso solamente. Se trata de cómo podemos conservar este potencial creativo de cada comunidad, no solo en la India, sino en todo el mundo. El potencial creativo de cada ser humano. Incluso hoy en día hay agricultores que cultivan tipos de arroz o trigo que ofrecen un 10, un 20, un 30% más de producción.
Y es solamente cuando nos enteramos de estas cosas, cuando surge la creatividad, esta mujer que está trabajando en el campo, interactuando con la naturaleza, es también una mente fértil. Y es esa creatividad que nos mantiene vivos, sobre todo cuando abordemos la biodiversidad y los seres increíbles que habitan este planeta, además del conocimiento. La privatización de la vida y la privatización del conocimiento se encuentran en la raíz de la severa pobreza. Impiden que las personas puedan utilizar sus propios conocimientos para alimentarse. Hay una crisis alimenticia mientras que yo hablo. Y quizás se repite la situación en 2008, cuando los precios de los alimentos subieron a su nivel más alto. Hemos tenido incendios en Rusia, inundaciones en Pakistán, en India, en China. Grandes superficies de tierra han perdido sus cultivos y mientras tanto existe la especulación. El alimento no alimenta a las personas solamente. Se cultiva tanto trigo y soja en todo el mundo, pero no llega a los seres humanos. Llega primero en Estados Unidos para alimentar los animales en las fábricas. Incluso todas las importaciones de soja son para piensos. Y este año, un 30% del trigo en Estados Unidos se utiliza para los automóviles, para los biocombustibles. Entonces, cuando transformamos los alimentos en otro tipo de producto, da igual para qué lo utilizamos. Entonces, lo que ha pasado con estos monocultivos de la mente, lo que estamos haciendo es crear sistemas agrícolas que producen menos alimentos y nutrición por unidad o acre. Debido a la falta de tierra de cultivo, tenemos que maximizar la nutrición y no solo la producción por hectárea o por acre, porque estos productos básicos nunca llegarán a los pobres. Si cultivamos nuestras tierras con amor, con cuidado, para producir productos en abundancia, podemos resolver el problema de los derechos alimenticios de las personas. En Avdaya hemos incrementado la producción alimenticia 2 o 3 veces, intensificando la biodiversidad. Normalmente la industria agrícola se denomina agricultura intensiva, pero lo único que intensificamos es el uso de químicos tóxicos. Lo que tenemos que hacer es intensificar la ecología, la biología, la biodiversidad. Y conforme más biodiversidad tengamos por acre, más alimentos tendremos por acre y más nutrición tendremos. Es totalmente inaceptable que 1 billón de personas sufren de hambre hoy en día, pero es igualmente inaceptable que 2 billones de personas que comen son obesos, sufren diabetes y otras enfermedades relacionadas con la dieta. Y eso es porque hemos dejado de tratar a los alimentos como alimentos. Hemos dejado de tratar el suelo como suelo y semillas como semillas. Tenemos que recordar de nuevo que la creatividad real que proporciona alimentos a todos es precisamente la creatividad de billones de organismos en el suelo, por encima del suelo, los insectos que controlan otros insectos para mantener este equilibrio, y la creatividad de cada individuo para poder gestionar circunstancias muy imprevisibles a través del cambio climático. España está sufriendo una situación muy imprevisible desde el punto de vista económico. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestro chip. Tenemos que quizás renunciar estos obstáculos. Tenemos que buscar formas de encontrar nuevas soluciones. El planeta no es una máquina. El planeta, el mundo, no es uniforme, es diverso. Y tenemos que renunciar a este monocultivo mental, porque es la diversidad de nuestro pensamiento, la diversidad de nuestras culturas y la diversidad de las especies en este planeta que realmente ofrecen las soluciones que podemos utilizar.
para abordar todas las crisis a las que se enfrenta la humanidad hoy en día.